Bueno, buenas tardes a ustedes, los amigos y amigas que nos acompañan en el confinamiento, en la cuarentena. También buenas tardes a los amigos que ya han tomado la costumbre de escucharnos o de acompañarnos en esta meditación sobre una lectura de fe del momento que estamos atravesando y probablemente de sus consecuencias a mediano o largo plazo. Esta vez me quedé con una visión, una imagen que me llamó muchísimo la atención y la emoción también, y son las fotografías de los cadáveres. Han visto esto también en Ecuador, en Perú, cadáveres en los corredores, dificultad para enterrarlos, dudas si las cenizas son de su familia, no de su familia, imposibilidad de enterrar a los cadáveres, que es un derecho fundamental del ser humano, ¿no? De despedirse. Entonces, esta visión, esta imagen de una especie de desbordamiento de cadáveres con la pandemia, me ha puesto a meditar sobre lo que es la experiencia del duelo en estos momentos y siempre. Entonces quisiera entrar en esta reflexión del duelo y de la esperanza. Será una prolongación de la reflexión de Bernardo del lunes pasado. ¿Qué relación existe entre el duelo, la esperanza y nuestra fe en la resurrección de la carne? ¿Cómo articular esas tres cosas? Pero voy a poner un título más anecdótico, si quieren, como siempre me gusta poner como una pequeña parábola que sirve como ícono para entrar en el misterio que vamos a meditar. Y voy a dar como título La muerte de San Nicolás. La muerte de San Nicolás. Quizás ustedes no saben que en los países del norte, Bélgica, Holanda, no sé si más al norte de Europa, Alemania también, la fiesta de los niños es la fiesta de San Nicolás, el 6 de diciembre. Y un mes antes todas las tiendas de juguetes son un encanto, es una cosa maravillosa, ¿no? Y los niños escriben una carta a San Nicolás diciéndole a San Nicolás que se ha portado bien y haciendo la lista de los regalos que quieren. Cada noche ponen sus zapatitos, sus zapatillas ahí en la chimenea, a veces con algo para el burro de San Nicolás, ¿no? Alguna zanahoria o algo así para el burro de San Nicolás, ¿no? Y San Nicolás viene, el burro come la zanahoria y deja algunos bombones o algo así en los zapatitos, ¿no? Y el día de San Nicolás, si tú te has portado bien, claro, porque tienes que portarte bien, San Nicolás viene con todos los regalos, ¿no? Creo que en España es lo mismo en la bajada de los Reyes o algo por el estilo, ¿sí? Es una experiencia totalmente fundamental para los niños, ¿no? Es un ensueño realmente. Y mis papás, perdón, hacían de San Nicolás magníficamente, hacían cosas, mi papá arreglaba cosas preciosas, ¿no? Pero me acuerdo de un acontecimiento con mi hermano menor, ¿no? Cuando yo no me acuerdo muy bien en qué circunstancia fue, supongo que en el colegio, en la escuelita, algún compañerito le dijo que San Nicolás no existía, ¿no? y que eran los papás. Y entonces mi hermano volvió preguntándome, y bueno, yo tuve que decirle, pues sí, San Nicolás no existe, por lo menos ese San Nicolás no existe, ¿ya? Y fue realmente una desesperación,
Yo me acuerdo todavía exactamente dónde fue y cómo fue. Estaba desesperado el niño. Tendría que preguntarle cómo ha resuelto este problema de la muerte de San Nicolás, ¿no? Pero yo creo que en la vida de los niños es la primera experiencia de la gravedad, de lo exigente que es hacer la verdad. Qué duro es hacer la verdad. Qué tremendo hacer la verdad. Y yo creo que estamos, y por eso pongo este título de la muerte de San Nicolás, estamos en un momento donde sí o sí tenemos que hacer la verdad. Hacer la verdad con nosotros mismos, con la realidad que nos rodea, con Dios también, con San Nicolás y con las imágenes infantiles que podemos tener de la vida del propio Dios. Y ahí están los cadáveres. Los cadáveres son las consecuencias de nuestro hacer la verdad. Y el duelo es el arte muy doloroso a veces, ¿no? O por ejemplo en las circunstancias que acabo de señalar, ¿no? En Guayaquil o en algunas partes de Perú, en Loreto, Pucallpa. El duelo es justamente la capacidad dolorosa pero madura de hacer la verdad consigo mismo. Hacer la verdad supone hacer el duelo de una mentira, consciente o inconsciente, de un mito, de una ilusión. Yo creo que no podemos hacer la verdad sin pasar por el duelo de lo que no es la verdad. Y hay tantas mentiras en nuestras vidas. Estaba pensando también que en este momento todos nuestros proyectos están puestos en jaque. Tú debes saber algo de esto, ¿no? Con todo el lío de poder salir a Argentina. Nuestros proyectos más inmediatos, ¿no? Ir a hacer compras en el mercado de Puno, ¿no? El visitar a un amigo, ir a tomar un café con alguien, ¿no? Y también los proyectos más grandes, viajar, no han podido viajar, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo exactamente, ¿no? Y más allá los proyectos más grandes, ¿no? Nuestras proyecciones sobre el futuro. Nadie en este momento sabe cómo va a ser en julio, en septiembre. Nadie sabe eso. Lo que sabemos es que nadie sabe nada. Uno tiene la impresión que nadie entiende nada. Que sean los científicos que se contradicen, que sean los políticos que sienten pánico. Y yo diría incluso los profetas de siempre, ¿no? Los profetas latinoamericanos, por ejemplo, tan boca cerrada, no hay ni explicación. Estamos ante un momento donde nuestros proyectos están puestos en jaque y estamos en una sociedad totalmente construida sobre los proyectos. Estaba mirando mi agenda en mi escritorio, ¿no? Y en otros tiempos mi agenda primero está llena, dura 2 años antes, y yo iba paso a paso, ¿no? Este truco ya no sirve absolutamente para nada. Yo lo puedo echar al basurero. Ya no hay agenda. Estamos en una sociedad de proyectos y yo creo que esta obsesión de hacer proyectos es una manera de huir de los cadáveres. Es decir, de no hacer el duelo, de no ponernos en una situación de duelo. Porque si lo pensamos un poco más profundamente, pues no somos dueños nunca, no solamente en tiempo de pandemia, pero esta precariedad en la cual nos encontramos es permanente, ese es nuestro lugar y hacemos proyecto.
Lo digo por mí, ¿no? Porque yo soy un especialista de proyectos en mi propia vida o en la vida de la comunidad, etc. Yo me preguntaba últimamente si hacer proyectos no es intentar ser inmortales. Por lo menos dentro de 2 años voy a estar inmortal, voy a ser inmortal, ¿no? Porque pues tengo que cumplir con mis proyectos, ¿cómo no voy a hacer eso? ¿No? Es una ilusión de inmortalidad que estamos construyendo a base de agendas, ¿ya? O a base, bueno, los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Voy a estudiar, voy a hacer tal cosa. Eh, yo creo que estamos como obligados a mirar los cadáveres, es decir, a hacer el duelo. Y no solamente los duelos críticos, dramáticos de nuestros seres queridos muertos o de nuestros proyectos frustrados, de nuestras decepciones. Yo creo que el duelo es una actitud permanente y voy a tratar de profundizar un poco eso. Es la frase del Evangelio: si el grano no muere, no da fruto. O sea que nuestra fecundidad depende de nuestro duelo. Es una actitud ante la vida y ante la realidad. Dice que cuando uno envejece se acuerda mucho de las cosas de la infancia, ¿no? Y no de las cosas de ayer, no sé cómo tú ves, pero es verdad, yo me acuerdo mucho de las cosas de la infancia. Y me acuerdo de una cancioncita, no sé si ella cantó en español, se llamaba, la cantante se llamaba Petula Clark, no sé si la conociste tú, ¿no? Me acuerdo de una cancioncita muy simpática, que el refrán era: todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y me parecía chistoso, pero es muy profundo. Todo el mundo quiere ir al cielo, es decir, es los proyectos, ¿no? La inmortalidad, pero no pasamos por la condición, que es el duelo, ¿ya? Y un duelo, yo diría, intrínseco, o sea, somos seres de duelo en todo momento, no solamente cuando perdemos a un ser querido. Bueno, a partir de esta primera intuición, hacer la verdad es entrar en una actitud de duelo. Voy a dar un paso más y tratar de mirar la fe. Quizás se van a sorprender y asustar. La fe es duelo. La fe es un duelo, ¿ya? Somos, quizás por ser monjes, ¿no? O sea, no sé, lo sentimos más, ¿no? Pero el contemplativo, y creo que es la actitud del creyente, se siente siempre como un exiliado, como un peregrino, como un extraño. Está en duelo del gran ausente, del Dios ausente y extremadamente amado, ¿no? El Dios entrañablemente amado y deseado. Son los salmos que hablan de la sed, ¿no? Mi alma tiene sed de ti, ¿cuándo te voy a ver cara a cara? Es la famosa frase de Santa Teresa, que no se sabe muy bien si es de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, porque los dos lo utilizan: me muero porque no muero, ¿no? Es decir, estoy extrañando a Dios. La fe es extrañar a Dios porque nadie lo va tocando. Es deseando intensamente verlo, estar con Él. Y muchas veces pienso que el ateo tiene una situación más cómoda que la nuestra, más segura, de cierta manera. Quizás interpreto mal la experiencia. Yo tengo muchos amigos que se dicen ateos, ¿no? No sé si muchos, pero varios, ¿ya? Pero me da la impresión que el ateísmo es como llegar a una conclusión intelectual, ¿no? Yo pienso, reflexiono, llego a la conclusión que no hay nada, que no hay nadie. Han hecho un duelo una vez por siempre, ¿no?
El creyente no, el creyente está siempre apostando por algo y alguien que no es evidente. No es evidente, si no, no sería la fe, ¿no? Si fuera evidente y demostrable, ya no sería la fe, no sería una experiencia de orden místico y espiritual. Y yo siento que el creyente, me siento así, no sé cómo ustedes lo verán, es un eterno huérfano. Cuando Jesús nos dice, no los dejaré huérfanos, quiere decir que lo somos, ¿no? Volveré, pero mientras tanto, hasta la parucía, pues somos huérfanos de ese Padre a la casa de quien anhelamos ir, ¿no? Y entonces nuestra fe tiene que ver con esta experiencia fundante del duelo. También pienso en la opción preferencial por los pobres, que se ha vuelto como uno de los pilares de nuestra fe cristiana en América Latina, y creo que es uno de los fundamentos del Evangelio. La opción por los pobres es un duelo, ¿eh? Es renunciar a ambiciones legítimas. Y es eso, o sea, decimos que optamos por no solamente por los pobres, sino por lo pobre. Escogemos algo que es vacío, que es el no tener, ¿no? El celibato para nosotros, los monjes y las monjas, es un duelo. No es así nomás, ¿no? Cuando dicen que tú te casas con Jesús, pues es una tontería. No nos casamos, renunciamos, ¿no? Hay una forma de duelo en nuestras opciones fundamentales como discípulos y discípulas de Jesús. Y quizás el duelo más fundamental, más fuerte, es la ausencia de respuestas. Sentimos mucho, ¿no?, en este momento que no hay respuestas. No hay. Y la fe no es una respuesta. La fe no es una receta, no te soluciona tus problemas. El Evangelio no responde tus preguntas. Cada vez que a Jesús se le pide una receta, una respuesta, dime lo que tengo que hacer para, dile a mi hermano que me devuelva mi parte de la herencia, Jesús te manda a rodar. Jesús no responde. A veces pienso que es como el Principito, ¿no? Cada vez que al Principito se le pregunta algo, dice, va por otro lado, va por las ramas. Jesús siempre va por las ramas. El Evangelio no da respuesta. La fe no es una seguridad. Lo que hace el Evangelio es desplazar tus preguntas, y es lo que estamos haciendo aquí, en estas sesiones que tenemos, ¿no?, de reflexión sobre la pandemia. No damos respuestas, desplazamos la pregunta. El caso más bello del Evangelio es el buen samaritano. El escriba, el hombre de ley, había preguntado a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se acuerdan, no? Y la respuesta además está en la ley. El prójimo es tu conciudadano, es el judío, ese es tu prójimo. Y los demás son todos tus enemigos, ¿no? Para volver a la bella homilía de esta mañana. Y Jesús no le da respuesta. Voltea la respuesta. La pregunta primero, pero voltea también la respuesta que el tipo ya sabía. Tenía la respuesta. La tenía, estaba en la ley. ¿Quién es tu prójimo? Mira en la ley y tú verás quién es tu prójimo. Jesús no contesta. Voltea. Voltea la pregunta y voltea las respuestas baratas. Y en ese sentido, Jesús es realmente la verdad. Es el que hace la verdad. Es el que mata a San Nicolás, ¿ya? Y nos obliga a pasar por el duelo, la fe como duelo, ¿no?,
duelo del imaginario, duelo de las ilusiones, duelo de las recetas, para entrar en la aventura del amor, en la aventura del añorar. Somos huérfanos, estamos de paso. Nosotros, creo que aquí, salvo Anita y Víctor, somos todos extranjeros, ¿no? Somos todos extranjeros. Esta experiencia de estar aquí, para mí, por ejemplo, estoy aquí 43 años, creo, extranjero, ¿ya? Te enseña poco a poco que esto es tu lugar. Ser extranjero, ese es el lugar del peregrino. Estoy de paso, nada más. Bien, doy un paso más, ¿no? Lo primerito era hacer la verdad, acogiendo el duelo como lugar permanente para hacer la verdad, ¿no? Matar a San Nicolás. 2, la fe es duelo porque somos huérfanos de un gran ausente que anhelamos y que amamos por encima de todo. 3, el duelo es la condición de la esperanza. Vuelvo a la expresión de San Pablo, ver lo que se espera no es esperar. O sea, la agenda no tiene nada que ver con la esperanza, porque tú lo ves, sabes. ¿Ya? No, justamente la esperanza tiene que ver con el duelo, el no saber. Y quisiera primero mirar algunas resistencias que tenemos para el duelo. Nos resistimos al duelo, ya hablé de los proyectos como ilusión de la inmortalidad. Pero creo que hay cosas más profundas todavía donde resistimos al duelo y por lo tanto nos privamos de la vida y de la esperanza. Pienso en la experiencia del fracaso. En la cultura occidental tenemos pavor al fracaso. No hay derecho de fracasar, por ejemplo, divorciarse. Decir, bueno, he fracasado en mi pareja. ¡Ah! ¡Qué drama! ¿No? Y si tú fracasas en tu profesión, en tu trabajo, en tu arte, en lo que sea, en la vida religiosa, tú eres un don nadie. Suelo decir que en la iglesia todos los pecados son perdonables, toditos, hasta los más graves. Pero el fracaso es imperdonable. No sabemos perdonar el fracaso. ¿Qué cosa es el fracaso? Fracaso es, te caíste y no hay retroceso. O sea, hay algo que está roto y tú no lo puedes reparar. El pecado siempre es reparable. Tú puedes pedir perdón, tú puedes reconciliarte. El fracaso no, ¿no? Este pavor que tenemos al fracaso es porque nos resistimos al duelo de nosotros mismos en el fondo, ¿no? La frase que Bernardo citaba el lunes de Moltmann, ¿no? Del teólogo Moltmann, todo fin es un comienzo. Ok, de acuerdo, a condición que entre el fin y el comienzo, tú hagas tu duelo. Si no haces el duelo, no habrá comienzo. Tú te vas a agarrar a lo que no funcionó y estarás como la Magdalena. Voy a volver al episodio de la Magdalena cuando hable de la resurrección, ¿no? María Magdalena en el sepulcro. Yo creo que el mito de que está prohibido fracasar es porque tenemos miedo al duelo. Yo no soy Dios. Yo me equivoco y hay un verso de un poeta francés también que dice, nuestros besos a lo lejos nos siguen. Nuestros besos a lo lejos nos siguen. Quiere decir que los pasos que tú vas dando tienen consecuencias irreversibles, fracasos, ¿ya? Entonces, si el fracaso es la oportunidad de un comienzo,
entonces cambia completamente, porque le pusiste el duelo. Daba un ejemplo totalmente ridículo, ¿no? Pero todos mis compromisos hasta por lo menos enero, febrero, fracasaron. Todo. Yo no voy a poder cumplir con ninguno de los compromisos que había tomado. Imposible. ¡Qué pena! Me van a olvidar. Me van a olvidar, ¿no? No, pues tengo que hacer el duelo, es decir, soltar para que algo nuevo pueda surgir. Yo cito muchas veces la expresión de un famoso filósofo de la esperanza que se llama Ernst Bloch, y que dice: la esperanza es el déficit de la acción. Es decir, cuando tu acción no resulta o no resulta plenamente como tú habías planeado, que se vuelve esperanza. Ahí sí es un comienzo, ¿no? Pero a condición que tú aceptes que hay una falla, una incompletud, algo que no funcionó bien. Se dice que la depresión, yo supongo que en este tiempo de cuarentena debe haber muchísimas depresiones, ¿no? Muchos quiebres. Yo cuando me encuentro, acompaño a una persona depresiva, siempre tengo la impresión que lo que ella vive es lo que vivo inconscientemente. Somos todos depresivos en espera, yo creo, ¿no? Estamos sobre un filito. Y tú puedes caer en la depresión o en la esperanza. ¿Bien? Y yo creo que la depresión es la patología de la esperanza. Es decir, nos hemos vuelto incapaces de esperanza. Es decir, incapaz de hacer el duelo de lo que no funciona, de mis heridas, de mi historia familiar, de mis angustias, para apostar sobre el déficit de la acción. Es decir, algo distinto, algo nuevo. Entonces, sí, quizás la depresión es una incapacidad de hacer el duelo. Y muchas veces gente entra en depresión en un momento de duelo. El duelo puede parecerse también a la depresión, pero la depresión profunda es cuando puede haber, así, ¿no? Hay gente que son depresivos yo diría de manera congénita, ¿no? Pero hay también acontecimientos que te hacen caer en la depresión. Es decir, donde ya te vuelves incapaz de hacer el duelo, de pasar una página para empezar otra. Puede ser que el suicidio, con todo el respeto que tengo hoy para la gente que opta por eso, ¿no? Yo creo que nadie opta por el suicidio con tranquilidad, ¿no? Debe estar justamente en un momento de desesperación total. Pero también creo que el suicidio es una imposibilidad de hacer el duelo, de un gran fracaso, de un gran sufrimiento, de un gran dolor. Entonces sí creo que el duelo, de nuevo, yo no hablo del duelo como de una experiencia puntual, ¿no? Mi mamá se muere, pues sí, todavía no he terminado el duelo de mi mamá. Yo siento eso. Cuando miro el lago, siento que todavía no he hecho el duelo. ¿Ya? Ese es un duelo puntual. ¿Ya? Pero estoy hablando del duelo como actitud de vida permanente. ¿Ya? Y entonces, si el duelo es la condición de la esperanza, yo creo que hacer duelo es consentir. Esta mañana con Cristina hablábamos de mis patas, de mis piernas, ¿no? Que se vuelven cada vez más pesadas y siento que me voy hacia la silla de ruedas seguramente, ¿no? O sea, no sé cuándo, y estaba pensando cómo arreglar caminitos por acá para la silla, ¿no? Pero es consentir simplemente. Esa es la realidad. Si tú no consientes, mueres. Curioso, si tú no haces el duelo, tú te mueres, te resistes,
y no conscientes a la realidad, ¿no? Al duelo y vida, duelo y esperanza. ¿No? Entonces, yo creo que sí, el duelo es consentir, soltar. Seguramente que hay gente que no han soltado todavía, ya son creo que más de 60 días de confinamiento, ¿no? Y están todavía pataleando porque tienen una cita, yo quiero... No, suelta, no te queda otra. Esa es la belleza la bella experiencia que hacemos, no te queda otra, punto. Es soltar. Despedir, ¿no? Es el drama de las familias que tienen que despedir cadáveres, ¿no? Termino conectando eso, ¿no? O sea, el duelo es hacia la verdad, la fe es un duelo permanente del Dios que anhelamos, la esperanza, la puerta de la esperanza y de la vida es el duelo, es el consentir, el despedir, el soltar. Quiero terminar la reflexión articulando todo esto con nuestra fe en la resurrección de la carne. Y ahí está la gran paradoja. O bien vivimos la resurrección de la carne o la resurrección de Jesús como un no duelo. Espera 3 días y de nuevo viene. Entonces no hago el duelo de Jesús. Y lo mismo con nuestra fe en nuestra propia resurrección. Mientras creemos que la resurrección es un retorno a lo anterior, no hemos hecho el duelo. Y entonces no tiene nada que ver con la esperanza. Nada. Entonces quisiera trabajar desde lo que acabo de decir del duelo, nuestra fe en la resurrección. Y ahí vuelvo a María Magdalena en el capítulo 20 de San Juan, en el sepulcro. Voy a decir una afirmación de partida y después voy a tratar de desarticularla, de mirarla más de cerca. La resurrección está adelante, no está atrás. Jesús resucitado no viene de atrás, viene adelante. O se adelanta, también es una expresión de los sinópticos, ¿no? Se adelanta a Galilea. No viene atrás, no retrocede. Cuando se dice que la resurrección es mirar hacia adelante, es creer que un mundo totalmente otro, nuevo, está germinando. Pero un mundo totalmente otro en el sentido de que no tiene nada que ver con nuestras nostalgias del pasado, con los cadáveres. ¿Ya? Quizás se acuerdan que hace algunos años, ¿no? Había ese lema, otro mundo es posible. Yo no sé si hoy día, todavía con todo esto que estamos viviendo, nos atreveríamos a decirlo. Porque cuando decíamos otro mundo es posible, en el fondo decíamos, podemos nosotros hacer otro mundo. ¿Ya? Basta cambiar la sociedad, revolución, justicia y vamos a hacer otro mundo. Hoy día no podemos decir eso. Ese otro mundo posible viene de Dios. Viene de Dios, ya no de nuestras capacidades, ¿no? Y por eso la resurrección viene de Dios. También la expresión importante, Dios lo ha resucitado. No es Él que ha resucitado, Dios lo ha resucitado. Y ahí, en todas las apariciones, ¿no? Bueno, no todas, pero varias apariciones, primero se ve a un ángel, ¿no? Se ve a un ángel sentado, o 2 ángeles, depende de los evangelios, que están sentados ahí donde estaba el cadáver. Y en la simbólica bíblica, el ángel habla del mundo de Dios.
es alguien que viene de Dios y por lo tanto es un símbolo escatológico. Escatología quiere decir el otro mundo. La semana pasada decía que no hay dos mundos, pero hay el mundo según Dios. No sería el mundo espiritual, ¿no? Como denunciaba la semana pasada, pero hay un mundo pensado según Dios. Y el ángel dice eso. El ángel es una imagen escatológica que habla de la visión de Dios. ¿Y qué dice a María? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Estás buscando un cadáver, ¿no? Estás buscando un cadáver. Y ya el cadáver ya no está. ¿Será que el cadáver se ha vuelto el jardinero? No. El resucitado no es el cadáver recompuesto. De ninguna manera. Es otro. Es Cristo, eso sí, hacen la experiencia que es el propio Cristo, pero es Cristo de otra manera. La prueba es que no lo reconocen. Y lo llaman jardinero. Me encanta cuando María Magdalena lo confunde con el jardinero, porque ¿quién es el jardinero en la tradición de la Biblia? Primero es Dios que se pasea en el jardín de Edén. Ese es el verdadero jardinero, es el jardinero divino. O es el del jardín de la bienamada, de la amada, del cantar de los cantares. Es Dios que se pasea en tu jardín, en tu historia. Entonces, cuando veo a María Magdalena, no sé si ustedes se acuerdan que en este episodio hay algo totalmente ilógico. Se dice, bueno, primero mira hacia el sepulcro, pero ya intuye que hay un ángel, ¿no? Intuye que hay algo divino ahí. Pero después se voltea, ¿sí? Una primera vez se voltea y ve al jardinero, ¿no? Y al jardinero le dice, dime dónde has puesto el cadáver. Yo voy a recuperar el cadáver. Entonces no hace el duelo. O sea que se resiste. ¿Sí? No puede imaginar de abandonar, de soltar, de consentir al cadáver. ¿Sí? Y cuando el jardinero, que no reconoce, si no lo reconoce, ella que lo amó tanto, es que no tiene nada que ver con el cadáver. Tiene otros rasgos, ¿cierto? ¿Ya? Pero ¿cómo lo reconoce? Por dentro. La manera de decir María, no hay dos que dicen María de esta manera. Entonces la visión ya no es del cadáver restaurado, es una visión interior. Y en este momento ella olvida el cadáver, hace su duelo. Y se dice en el Evangelio, y se volteó. Pero entonces, ¿se volteó qué? Se volteó por dentro, ¿no? Eso es lo que pasó, se volteó, hizo su duelo del cadáver, soltó el cadáver y acogió algo que es totalmente inimaginable, impensable, diferente del cadáver, totalmente diferente. Yo creo que esta experiencia de no soltar, de querer recuperar el cadáver, después de pedir al jardinero y finalmente de reconocer la resurrección desde dentro, eso mismo es la experiencia del duelo cristiano, del duelo creyente. Y termino con el capítulo 15 de la primera a los Corintios, que en el fondo dice lo que estoy diciendo acá. Es un capítulo que olvidamos y es uno de los textos más antiguos, ¿no? Sobre la resurrección de la carne. ¿Qué dice San Pablo? Dice, nosotros sembramos un cuerpo carnal, ¿no? Mortal, semilla, y lo que brota es una planta espiritual. Quiere decir que entre la semilla y la planta, lo único que hay de común es la energía.
La semilla muere, ¿no es cierto? O sea, el Evangelio lo dice de muchas maneras, muchas veces. La semilla muere para dar su energía, no hay amor más grande que da la vida, ¿m? Para dar su energía a una planta que no tiene nada que ver con la semilla. La semilla desapareció. Y creo que en esta visión de San Pablo, la semilla somos nosotros. Nosotros tenemos vocación de semilla, es decir, de muerte, ¿no? De muerte. Nuestra vocación es morir. Terrible decir eso. Nuestra vocación es morir. La muerte no es una fatalidad, no es algo que bueno, qué pena que vamos a morir. Porque si tú no quieres morir, no va a salir la planta. No va a salir ninguna planta. Entonces, nuestra vocación es podrirnos en la tierra con una energía de amor que produce una planta nueva. Morir es nuestra vocación y no una fatalidad. Y entonces cuando dice los colosenses que hay que vivir como resucitados, es precisamente dar toda la energía. No sé, pues no conozco, no soy agricultor, ¿no? Pero supongo que hay semillas más ricas que otras. Debe haber semillas que dan una energía de vida mucho más intensa. Pero quizás le cuesta más a la semilla. No sé, ¿no? Hay semillas que se guardan, que se cuidan y no producen nada, ¿no? Si realmente quieres producir la planta de la resurrección, tiene que darte, por eso morir, ¿no? No sé si es todavía, tú que eres el especialista de la jerga, los chicos decían hace algunos años, esta es la muerte, esta es la muerte. No sé si se dice todavía eso. ¿No? ¿No? Ya no, tú ves, ya. Esta es la muerte, quiere decir que este tipo es tan vital, da tanta vida, que es la muerte, pues sí. Muere de dar tanto. ¿Ya? Entonces, vivir como resucitado es morirse de dar la vida, morir de la intensidad de la vitalidad. Poco importa si tienes 20 años, 40, 70, 90, no importa. Muere, es decir, da la vida, da la vida, da la vida. Es eso vivir como resucitado, es vivir muriendo, es decir, dando energía a la planta. Y ahora entonces sí entendemos, son textos de San Pablo que adoro personalmente, los amo muchísimo, son los textos los himnos de la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios, ¿no? Donde Pablo describe cómo el universo entero está invadido por Cristo, ¿no? Ya no se habla de Jesús de Nazaret, nada de eso, la invasión del universo por Cristo. Y creo que en cada semilla, si por vocación somos semillas, eso mismo de la energía de muerte que damos para producir la planta, eso hace que somos parte de esta gran cristificación del universo. Ser otros Cristos es dar la vida intensamente, totalmente. Lo propio de Dios, ¿no? Es que cuando da todo totalmente. Ese es Dios, ¿no? Dios no da por pedacitos. Dios se da totalmente. Y creo que es eso, morir para vivir, ¿no? Morir para vivir. Y entonces podremos cantar con la liturgia por Él, con Él, ¿no? Por Él, para Él y en Él. Toda gloria, ¿no? El universo entero está lleno de la gloria de las semillas que muriendo producen planta de eternidad. Y esto, para mí, por lo menos, esto es la fe en la resurrección. La fe en la resurrección no es recuperar lo que, bueno, mi mamá se murió, pero la voy a recuperar, no. Bueno,
Yo creo que no, ¿no? Yo creo que se sembró el amor y ahí surge el Cristo universal, el Cristo cósmico, del cual somos parte. Si hacemos duelo, ¿no? Si morimos. Si morimos, somos parte de esta gran invasión de Cristo en el universo.